Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Caterina Murillo, soy maestra en Psicología Clínica y de la Salud. El día de hoy vamos a hablar un poco respecto al manejo de pacientes con uso problemático de drogas. Vamos a enfocarnos especialmente en las mamitas. Entonces, decimos que según la OMS, toda sustancia que se introduce en un organismo vivo que pueda modificar una o varias funciones son las drogas, ¿sí? Entonces es muy importante saber y manejar la terminología. Las palabras claves. Muchas personas de repente han escuchado estos términos, pero tal vez no saben la diferencia entre un uso, un abuso, una abstinencia, una dependencia. Entonces, sigan bien todos, ¿verdad? Vamos a partir. El abuso de drogas es el consumo excesivo de estas sustancias, ¿sí? Al hablar de drogas, ¿qué se podría estar mencionando ahí? ¿Qué creen ustedes al hablar de drogas? ¿Qué tipo de sustancias? Sintéticas, vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol. ¿Las qué? Las prohibidas, bueno, las lícitas e ilícitas, así se clasifican las drogas. A ver, por ejemplo, las drogas prohibidas. ¿Cuáles serían las drogas prohibidas? Heroína, cocaína. Ya, perfecto. ¿Y cuáles serían las drogas que son lícitas? El alcohol, ¿qué más? El cigarrillo, tabaco, ¿qué más? La cafeína, ¿sí? Dentro de las drogas sintéticas, ¿cuáles serían las drogas sintéticas? La heroína. Aquellas que son, a ver, por ahí decían algo, ¿no? Que son creadas para un fin, pero que se utilizan para otro, como por ejemplo, el cemento de contacto, ¿verdad? Ok, entonces, sí tenemos claro lo que es el abuso, ¿no? Que es el consumo excesivo. Vamos a lo que es una adicción. Es un patrón repetitivo. Uso, abuso, recaídas, ¿sí? A pesar de que el paciente sabe que le hace daño, ¿qué pasa? Sigue consumiendo, lo hace, ¿verdad? Vamos a la tolerancia. La tolerancia es cuando el paciente necesita aumentar la dosis para llegar a sentir lo que sentía inicialmente, ¿sí? Es decir, tiene que consumir más para poder sentirse como se sentía al inicio del consumo. Vamos a hablar de la dependencia. La dependencia aparece, ¿en qué momento? ¿Qué dice ahí? Provoca la desaparición del síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un paciente está en abstinencia y consume, ¿verdad? Eso es la dependencia. La abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Son los síntomas. Es cuando el paciente deja de consumir. Cuando lo suspende de manera abrupta o de manera progresiva. ¿Sí? Entonces, ¿sí están claros estos términos? ¿Avanzamos? ¿Sí? Ok. Con respecto al marco legal, esto es un tema que por lo general no se lo toma en cuenta. Es importante saber que los pacientes con consumo de drogas tienen derechos también. ¿Ustedes saben qué son los derechos? ¿Ustedes saben cuándo terminan los derechos de una persona? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo terminan los derechos de una persona? Cuando inician los de otra persona. Al hablar de derechos, los derechos son universales, ¿verdad? Y depende, también cambian dependiendo del lugar en donde se encuentran las personas. Esta información no es inventada por mí. A mí me gusta siempre hablar más que nada con argumentos, y es importante que ustedes sepan que nosotros, aquí en el Ecuador, más que nada nosotros, el Hospital Universitario, que forma parte del Ministerio de Salud Pública, se rige con respecto a toda esta situación del marco legal. Entonces, al hablar de consumo, se hace referencia no solamente en la Constitución de la República del Ecuador, también en el Plan Nacional del Buen Vivir. ¿Sí lo han escuchado? Sí, en la Ley Orgánica de Salud Pública, ¿también me han escuchado? Si no han escuchado, les invito a que lean, a que más que nada se instruyan, porque es importante conocer la parte de la ley. Tenemos también la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas,
el MAIS, el modelo de plan y atención integral en salud mental, ¿sí? No vamos a ir parte por parte, sino que les hago referencia de que en todos estos estatutos se hace hincapié en el consumo, en el uso y el abuso de las sustancias problemáticas. ¿Ustedes saben cómo es el término para referirse a una persona que consume? ¿Alguien sabe? No. Consumidor, dicen por ahí. Vamos, hachero. Cachero, dicen por ahí, cachero, consumidor. ¿Cómo? Drogodependiente. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, si nosotros le decimos a una persona, el hachero, el marihuanero, el cocainómano, el consumidor, ¿ustedes qué creen? ¿Será la forma correcta? No, ¿verdad? La forma correcta es una persona con consumo problemático de drogas o con uso y abuso de drogas. ¿Sí? Entonces es muy importante también saber cómo referirnos, cómo usar la terminología, ¿ok? Para no incurrir de repente en la discriminación, ¿sí? Porque al hablar de derechos, pues los pacientes con consumo problemático de drogas tienen derecho a una atención médica integral, tienen derecho a la no discriminación, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Tienen derecho también a la salud, a la educación, al trabajo, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que la Constitución de la República considera las adicciones como un problema de salud pública. ¿Y qué es lo que dice? Que el Estado le corresponde crear programas. ¿Para qué? Para poder informar, trabajar prevención, el control del consumo de las diferentes tipos de sustancias. Alcohol, tabaco, heroína, cocaína, etcétera, ¿no? Entonces, también el Estado ofrece y garantiza el tratamiento, la rehabilitación. ¿Y qué es lo que dice? Ojo con esto. En ningún caso, ¿qué dice aquí? Se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. ¿Sí? Entonces, esto hace referencia ¿a qué? A la no discriminación, a la igualdad. Ante las leyes todos somos iguales, sin importar edad, creencias políticas, religiosas, identidad sexual, rol sexual, pasado judicial, condición de salud, ¿sí? Con respecto al consumo. Entonces, el Estado, ¿qué dice? Controlará y regulará la publicidad de alcohol y de tabaco. ¿Alguno de ustedes bebe o fuma? Nadie. ¿Nunca nadie han visto una caja de cigarrillo? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿qué está ahí en la caja de cigarrillo? ¿Hay o no hay publicidad? ¿Y qué dice? No fumar, que hace daño. El fumar hace daño. Hay unas imágenes también alusivas, ¿sí o no? Con respecto a las posibles complicaciones de salud. Te lo advierte, pero igual lo vende. Así es, porque es algo lícito, ¿sí? Ok. ¿Seguimos? Bueno, con respecto al enfoque, al abordaje integral de las personas que consumen cualquier tipo de sustancias, dice que es importante brindar la atención integral, lo que hablábamos hace rato, lo que es la promoción, la prevención, tratamiento, seguimiento, combatir las barreras que impiden que las personas que usan el alcohol, tabaco u otras drogas se aproximen a los servicios de tratamiento y reducción de los daños. A veces pasa que los pacientes no quieren acudir al chequeo, al control médico. ¿Por qué creen ustedes? Porque son discriminados. Porque le dicen, ¿y usted otra vez aquí? Y sigue consumiendo. Y usted no sabe que eso le hace daño. Entonces nosotros no tenemos que emitir ningún juicio de valor. ¿Sí? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos vulnerando a la persona. ¿Y en qué nos convertimos? ¿En qué? Ay, no escucho. En jueces, en agresores. Eso es o no una agresividad, ¿verdad? El paciente sabe su problemática. Entonces no tenemos por qué estar recalcándole qué es lo que está pasando, o por qué está viniendo, o por qué no puede venir, o por qué consume o no consume, etc. Trabajar en conjunto y de manera coordinada e interinstitucional. Bueno, ya más adelante vamos a ver cuáles son los ministerios que trabajan
con respecto al control, prevención, regulación del uso y abuso de estas sustancias. Reducir el estigma sobre los usadores de droga. La sociedad a veces discrimina a las personas que consumen drogas y dicen, o los catalogan como el consumidor, ¿verdad? Dicen el drogadicto, que es delincuente, que es un vago. ¿Se ha escuchado o no se ha escuchado? Por lo general lo asocian con eso, ¿no? La sociedad que a veces tiende a estigmatizar, tiende a satanizar y a discriminar a este grupo de pacientes. Entonces eso es lo que se debe evitar, ¿sí? Promover investigaciones sobre el uso terapéutico del cannabis. Por ahí el otro día me llegó una paciente en la consulta privada que usaba unas gotitas de cannabis para poder dormir, ¿sí? Aunque no están consideradas como adictivas, y también lo consultamos con el psiquiatra, que se puede descontinuar su uso, no crea dependencia. Pero ojo, es muy diferente a usar la marihuana porque muchos pacientes justifican. ¿Qué dicen? Es natural, es plantita. Por más plantita y por más natural que sea, no deja de ser una droga, ¿verdad? ¿Ok? Entonces es muy importante saber todo lo que respecta al consumo de drogas. Es muy importante educar al paciente, educar a la sociedad, educar a las familias. Ok, dice diferenciar a las personas usadoras de drogas de personas que presentan consumo problemático de drogas. ¿Ustedes conocen las rutas de atención? ¿No? ¿Ustedes no hacen contrarreferencias o referencias? Esas son interconsultas. En cuanto a niveles de atención, ¿saben cuál es el primer nivel? Centros de salud, ¿sí? Segundo nivel, hospitales básicos, ¿sí? Tercer nivel, hospital especializado, hospital de especialidades. Esto es un hospital de tercer nivel, ginecocéntrico pediátrico, un hospital especializado. Es muy importante conocer, ¿no?, estos niveles de atención, porque a veces los pacientes son no son bien canalizados y a veces el paciente se pierde. Y nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de ejecutar lo que dice la Constitución, lo que leímos hace un rato. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos los niveles de atención, vamos a articular correctamente a los pacientes a las rutas que le corresponden. Ustedes saben que hay rutas de atención para todo. Hay rutas de atención para tuberculosis, para VIH, para consumo de drogas, para discapacidades, para violencia. ¿Alguien sabe la ruta de atención para personas con consumo problemático de drogas? ¿No? ¿Nunca han escuchado? ¿Nadie? Ok, primer nivel de atención, que sería centros de salud. Nosotros evaluamos al paciente. Toda ruta de atención empieza siempre por centro de salud, que se lo considera como un ambulatorio simple. En el ambulatorio simple se quedan los pacientes que han consumido tal vez por curiosidad o por cualquier otra circunstancia. ¿Sí? Ahí se quedan los pacientes en, ¿cómo se llama? ¿Ambulatorio? Ambulatorio simple. Si el paciente ha consumido un par de veces, no estamos diciendo que es una dependencia ni que está con abstinencia, pero se trabaja prevención. ¿Recuerdan que hablábamos de prevención? Pues esto se hace en todos los niveles, promoción también en todos los niveles, tratamiento en todos los niveles. ¿Sí? ¿Qué pasa si el paciente continúa consumiendo? Pasa a un ambulatorio intensivo. ¿Han escuchado los ambulatorios intensivos? ¿No? Los ambulatorios intensivos, su nombre lo indica, el tratamiento es más intensivo, es más fuerte, es más seguido. En los ambulatorios intensivos que podemos mencionar están Marta de Roldós, Santiago de Guayaquil, está Durán y tenemos en el Hospital Guayaquil. Ahí se quedan los pacientes que tienen un consumo más frecuente. ¿Sí? ¿Cómo manejan los compañeros? Terapias individuales, familiares, grupales. Obviamente, pues, el manejo del paciente es multidisciplinario, no solamente psicólogo, hay casos que amerita psiquiatra, trabajo social, lo que es el médico. Si es que amerita alguna interconsulta, pues se la hace, porque la valoración y el tratamiento es integral. ¿Qué pasa si el paciente tiene un consumo crónico? Pasan ¿a dónde? ¿A dónde creen ustedes?
A los ETAD, los tratamientos residenciales. ¿Sí? Nosotros no podemos saltarnos los niveles de atención. El paciente tiene que pasar por toda la ruta de atención. ¿Sí? En el caso de nosotros, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos mamitas con consumo problemático de drogas. ¿Qué hacen ustedes con esas mamitas? A ver, los que manejan aquí, llaman al psicólogo. Ya, perfecto, el psicólogo. ¿Qué más? Trabajo social. ¿Qué más? ¿Y al psiquiatra no lo llaman? Sí. Ok. Se hacen las interconsultas, ¿verdad? Dentro de la institución. Pero una vez que la paciente se va, se perdió a la paciente. ¿Qué pasa ahí? El seguimiento. ¿Hacen seguimiento? No, ¿verdad? No. Ok. Es verdad, se hace la interconsulta, psicología, psiquiatría. A veces interconsultan con pacientes que han consumido una vez. O con pacientes que dejaron de consumir hace 10 años, 5 años. Igual, se hace la interconsulta de todas formas por prevención, para evitar, ¿qué? Recaídas. ¿Sí? Pero es importante también indagar un poquito respecto a la paciente. Si es que está en tratamiento, porque muchas veces ni siquiera se pregunta eso. Esa es nuestra realidad. Y les digo porque es lo que nosotros trabajamos a diario. A veces los pacientes están con un seguimiento en un centro de salud y sin embargo se las envían. Bueno, mientras esté aquí es importante el seguimiento. O hay casos en los que no los envían y nosotros tenemos que estar captando pacientes. Ahora imagínense si esta paciente tiene otras comorbilidades. Aparte de embarazo, que sea adolescente, si es que tiene retraso mental o hay abuso sexual o VIH. Entonces tenemos que aplicar todo lo que respecta a los grupos vulnerables y de atención prioritaria. ¿Sí? Entonces, averiguar bien exactamente los antecedentes del paciente y escribir, por favor, les ruego que escriban, porque a veces estas interconsultas no justifican que de repente el personal baño se movilice. Ya cuando uno empieza a preguntar, porque, ¿qué pasa? Envían a los internos. Y el interno tampoco sabe. El interno está perdido. Entonces nos falta un poquito trabajar más la capacitación y desarrollar la habilidad de escribir. ¿Sí? Eso sí les ruego, por favor. ¿Ok? Para poder comunicarnos mejor. Entonces, ¿qué pasa? Si la paciente está con abstinencia, pues obviamente el manejo tiene que ser por el psiquiatra. ¿Ok? El manejo, el seguimiento. Es verdad que nosotros no somos centro de rehabilitación ni somos ruta de atención, pero como un hospital ginecobstétrico pediátrico, estamos en la obligación de trabajar con las embarazadas, si tienen el antecedente de consumo, mientras estén embarazadas. Después del parto, cuando están en puerperio, se le hace el seguimiento y se le hace la respectiva articulación con los otros niveles de atención. Hay casos en los que se ha hecho la evaluación y se los ha enviado directamente a los tratamientos residenciales. No todos los casos necesitan un tratamiento residencial. ¿Sí? Por eso es importante la indagación para saber a dónde poder enviar al paciente. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No los escucho? Sí. ¿Sí? Ok, ¿sí están atentos? Sí, a ver, por ahí dejemos el celular, por favor. Ok, tenemos aquí lo que es un consumo problemático de drogas. El consumo problemático de drogas ya se da cuando el paciente, ya lo hablamos hace rato, cuando el paciente ¿qué? Sabe que le hace daño, pero sigue consumiendo. ¿Sí? Y las afectaciones se dan en todo sentido, en todas las áreas. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Salud física y psicológica. ¿Es evidente o no es evidente cuando una persona consume? ¿Se ve o no se ve? ¿No escucho? Sí. ¿Cómo se ve? Ya, en la fascie. ¿Y qué tiene la fascie? Bajo peso, el color. Bajo peso, el color, ¿qué más? Hay un descuido, ¿verdad? Hay un deterioro físico que es evidente, ¿verdad? Ok, ¿qué dice que las manos qué? En sus dedos. Ah, esas son las
personas que consumen marihuana, que tienen los deditos quemados también los labios, que hasta la última aspiradita se van quemando, entonces se nota, ¿no? Tienen quemaditos, tienen amarillos los deditos, hay a veces también problemas a nivel de la boca, pérdida de piezas dentales e inflamación de las encías, ¿sí? Entonces, realmente se ve, pero no siempre se ve, porque una persona que recién está consumiendo, ¿ustedes cómo van a saber qué consume? Por el comportamiento, por las conductas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede afectar, puede estar irritable, agresivo, agitado, puede tener alteración en la sensopercepción. ¿Sí les ha tocado? ¿Sí logran identificar? ¿Seguro? Listo, ok, no vayan a estar después corriendo llamando al psiquiatra o al psicólogo, pero es importante identificar. Ya cuando amerite hacen la interconsulta y nosotros con mucho gusto vamos. ¿Sí? Entonces, dice que también afecta a las relaciones sociales primarias. ¿A qué se refiere esto? Pareja, ¿qué más dice aquí? Amigos y familia. La relación de pareja se deteriora muchas veces por el uso y abuso de estas sustancias. Los amigos tienden a aislarlo. ¿Y qué pasa? Las personas que tienen el consumo problemático de drogas se juntan con personas que también consumen. ¿Sí? Las relaciones sociales secundarias. Se ve una afectación en lo laboral, en lo educativo, ausentismos laborales, no es el mismo rendimiento, terminan desertando de sus estudios y problemas con las leyes. A veces los pacientes incurren en delinquir. Y ahí vienen los problemas con las leyes. Empiezan en casa o si no, fuera. ¿Sí? Una persona bajo efectos de cualquier tipo de sustancia está en un estado alterado de conciencia y necesita, pues obviamente, un tratamiento. Ok, vamos a seguir. Prevención, lo que hablábamos. Al hablar de prevención primaria, ¿qué es lo que hace la prevención primaria? Eliminar los factores de riesgo. ¿Cuáles creen ustedes que serían los factores de riesgo? La pobreza, el desempleo, deserción escolar. ¿Qué más podría ser un factor de riesgo? Los hogares disfuncionales. Hogares disfuncionales, perfecto. A ver, ¿quién da más? ¿No? ¿Nada más? Padres con antecedentes de consumo problemático de drogas también. ¿Ok? Entonces, en la prevención primaria, lo que decíamos, en el ambulatorio, ¿cómo era el de primer nivel? Ambulatorio simple. Vemos estos casos, ¿verdad? Entonces se hace esta prevención primaria. ¿Ok? Aquí decimos que el sujeto está sano porque no hay una dependencia, no hay una abstinencia, no hay un uso, no hay un abuso. En la prevención secundaria ya es una enfermedad asintomática, así se lo considera, y es importante hacer la detección precoz y dar el tratamiento adecuado. Detectar a tiempo y tratar para evitar complicaciones, recaídas, dependencias. Y tenemos la prevención terciaria, que ya es considerado como enfermedad. El uso y abuso de drogas es considerado una enfermedad. Y muchas veces el paciente no tiene conciencia de enfermedad. No tiene deseo de curación. Y si un paciente no tiene conciencia de enfermedad, ¿ustedes creen que va a ser fácil el tratamiento, el abordaje de ese paciente? No, ¿verdad? Entonces se trabaja no solamente con el paciente, se trabaja también con la familia. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene conciencia de enfermedad? Puede estar en los mejores centros de rehabilitación, con los mejores especialistas, con la medicación de última tecnología, de última punta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si el paciente no quiere salir, va a seguir en lo mismo. Y apenas salga del encierro, ¿qué va a pasar? Va a recaer. ¿Sí? Entonces es muy importante poder identificar esto. Tenemos muchos pacientes en este estado que han pasado por varios centros de rehabilitación, por varios tratamientos ambulatorios, residenciales, pero si no hay conciencia de enfermedad ni de su curación, no se logra nada. Tenemos pacientes que han tenido muchos años con uso y abuso de sustancias, pero la voluntariedad ha hecho que ellos decidan dejar eso atrás e iniciar de nuevo y recibir el tratamiento, la ayuda oportuna. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es muy importante, pero no siempre se trabaja eso. Ni la salud sexual. Si esto se trabajara también en casa, porque es importante educar en casa. No hay que dejar la educación de los niños, a los maestros. Es importante educar también en casa.
¿sí? Si trabajamos conjuntamente, fantástico, no tendríamos tantos problemas, ¿sí? El Ministerio de Inclusión, que se encarga, el MIES, ¿no? ¿Sí han escuchado del MIES? Bueno, ya no existe el Ministerio de Justicia, ahora se llama Secretaría de Justicia. Y el Ministerio del Deporte tampoco, ya no existe. ¿La conocen? No, se las presento. Esto se viene manejando ya desde hace muchos años atrás, llamar al 171, ¿verdad? Lo que son los agendamientos, lo que decía, pues se hace la evaluación, se hace el diagnóstico, el seguimiento, ver a dónde se los refiere el paciente, pues y cuando son emergencias, directamente al 911 o directamente a las emergencias. ¿Preguntas? ¿Estamos todos claros? Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un grupo súper bonito, súper interactivo. Que tengan un buen día.